Muy buenos días, Dios bendiga tu vida. En este momento te invito a que prepares tu corazón porque seguramente Dios tiene un mensaje preparado para vos y espero que sea de mucha bendición. Así que continuando a lo que hablábamos el día de ayer sobre la elección soberana de Dios y que es un Dios justo, un Dios de justicia, hoy también hablaremos el tema, la justicia que es por fe. Esto se encuentra en el pasaje de Romanos, capítulo 9, del verso 25 al 33, y dice de la siguiente manera: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Recordemos que en este pasaje Pablo viene hablando a dos grupos. Unos son los judíos y otros los gentiles. Lo encontramos en los pasajes anteriores y también posteriores en esta carta a los romanos. Como conocemos, los judíos era el pueblo de Dios que tuvieron la bendición de tener al alcance la ley en sus manos. Pero ¿quiénes eran los gentiles? Tal vez algunos lo hemos tomado como aquella virtud de gentileza, una persona gentil. Y no está haciendo referencia a esta palabra, sino a este adjetivo que se utilizaba en aquel tiempo como las personas paganas. Decir gentil era hacer referencia a una persona politeísta e idólatra que era creer en más de un Dios y en todo aquel infiel que no había sido bautizado. Es decir, hasta podría llegar a ser una palabra denigrante en aquel contexto. Entonces, ¿a dónde viene esta palabra con nuestras vidas? Que muchas veces nosotros vemos a unas personas más merecedoras de ser hijos de Dios o más dignas de estar cerca a Dios que otras. Por esto dice el verso 25, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. ¿Qué es lo que nos está hablando acá el Señor? En que Pablo usa este contexto haciendo referencia a los gentiles, aunque al principio fuera destinado para los judíos. Una vez más, digo y hago referencia con este pasaje que también Pablo hace alusión, que está en Oseas 2:23, que en ciertas ocasiones, a veces, nosotros llevamos este contexto a nuestra vida, porque estamos como los judíos, creyendo necesitar hacer algo para merecer ser hijos de Dios. O de pronto estamos en el contexto de los gentiles, creyendo que nunca seremos dignos de ser hijos o hijas de Dios por las cosas que hemos cometido o capaz las estamos cometiendo. Pero el verso 26 nos habla el Señor muy claro diciendo, vosotros sois mi pueblo. No dice, por lo que hacen serán mi pueblo. Lo que dice en este pasaje, serán mi pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Recordemos que este pasaje viene hablando a los gentiles, aquellas personas que en ese momento las llamaban paganos.
Y el verso 27 dice también: Isaías clama tocante a Israel. Esto está en Isaías capítulo 10, verso 22. Dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, el remanente será salva. ¿Sabe? A pesar del gran número de israelitas a través de muchos siglos, en realidad solo un pequeño número fue salvo. Y sabe, hoy sucede lo mismo. Pero si nos preguntamos, ¿y esto cómo yo lo puedo traer a mi vida? Es que de todo ese mal que existía en aquel tiempo, Dios siempre sacó lo bueno. Siempre hubo esa parte y ese remanente de todo lo malo. Dios siempre sacará a relucir lo bueno de ti. Esto es la transformación de Dios. Esta es la obra de Dios en la vida de toda persona que decide creer en Él, así como aquellos gentiles, aun cuando decían que la salvación en ese momento pertenecía solamente a un sector que era el pueblo de Dios, a quienes eran considerados solamente los judíos. Pero acá el Señor viene hablando diciendo que no es solamente para ellos. El verso 28, porque Él cumplirá la obra, es decir, su palabra, lo que Él hizo en la cruz, con brevedad y ejecutada en justicia. Sin embargo, lo que es breve para Él no es necesariamente breve para la humanidad. Y como continúa hablando en el verso 29, sobre el Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos que menciona en Isaías capítulo 1, verso 9, haciendo mención también a los judíos, donde ellos mismos dicen: si no fuera la voluntad de Dios, si no fuera su perfecta voluntad, no hubiera dejado simiente, los hubiera destruido así como Sodoma y Gomorra. La perfecta voluntad de Dios siempre es buena y agradable. Y esto es que nosotros debemos creer una vez más. Y esta es la soberanía de Dios, porque Él es justo. Esto lo aplicamos en nuestra vida hasta el verso 29, porque viene hablando tanto a gentil como a judío. Es decir, puede, hermano, que estemos asistiendo mucho tiempo a la iglesia, o puede que en este momento me escuchas este audio y dices: yo nunca asistí a una iglesia, ni siquiera parece que soy un cristiano, pero sin embargo Dios habla a toda vida, diciendo que todos necesitamos creer y tener fe en Cristo Jesús. Porque ahora prosigue el pasaje del verso 30 hasta el verso 33, donde nos dice el para qué de todo lo que leímos en los versículos anteriores. Entre estos pasajes del verso 30 hasta el 33 hace referencia a quienes alcanzaron la justicia y quienes no la alcanzaron, y está haciendo una pregunta en el verso 32 muy clave, que dice: ¿por qué? ¿Por qué los judíos no alcanzaron la justicia si ellos fueron el pueblo escogido por Dios? Y el mismo versículo lo responden: porque la seguían no por fe, sino por obras de la ley. Es decir, estas obras de la ley eran el propio desempeño. ¿No le ha sucedido que cuando vamos a la iglesia y de pronto tenemos aquel servicio? Ese servicio de estar en la música y decir: te voy a servir aquí, Señor, en la música. Pero de pronto nos enfocamos mucho más en el servicio que en el Señor del servicio. Que de pronto, si en algún momento dejamos de servir, nuestra fe empieza a retroceder. ¿Será que en realidad estábamos enfocados por fe o por obras? Y eso es lo que está hablando acá el apóstol Pablo y lo que Dios nos habla en su palabra. Y lo que está diciendo aquí es de la siguiente manera y culmina con el versículo 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Escuche bien esto: y el que creyere en él no será avergonzado. Y el que creyere en él no será avergonzado. Esto demuestra que la salvación está abierta para todos. No son a unos cuantos ya escogidos o predestinados para ella. La palabra predestinado o la palabra conocer quiénes son salvos, eso le corresponde a Dios. Lo que le corresponde a tu vida y a mi vida es darle lugar a Jesús para que entre y more en nuestro corazón.
Tan solamente quiero hacerte recuerdo, hermano o hermana, que nunca dejes de agradecer a Dios, y esto es por fe, que tú y yo somos salvos. Y si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, te invito a que puedas abrir tu vida, tu corazón, y dejar que Jesús entre y more en ti. Te puedo asegurar que es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Así que quisiera culminar con una oración para aquellos que aún no han dado lugar para que Dios pueda morar en sus vidas. Te invito a que después de mí puedas repetir esta oración. Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por mis males de pensamiento, palabras y accionar. Límpiame con tu sangre. Hoy abro mi corazón para que puedas vivir en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este lindo tiempo que nos regalas y nos hablas, porque has venido a este mundo no solo por un grupo o por personas privilegiadas, ni por aquellas personas que cumplen solamente con los requisitos de buenas obras, sino, Señor, has venido para todos aquellos que deciden abrir su corazón y puedas tomar el control y transformar vidas. Que no nos olvidemos nunca de esto, Jesús, y que hoy sea un día para poder caminar y decir: gracias, Jesús, porque soy salvo. No es por obras, sino que es por fe. Es por fe. En tu nombre, Jesús. Amén.